Saludos y muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tengo la honrosa oportunidad de analizar con tres prestantes dominicanos acerca de cuál es el rumbo de la educación dominicana. Eso es básicamente lo que queremos con esto, que no es una entrevista, sino más bien un conversatorio. Y para ello me he hecho acompañar de Melanio Paredes, quien fue ministro de Educación y alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, María Teresa Cabrera, quien es también una reconocida figura en el ámbito de la educación, pues ahora es precandidata presidencial, pero ha sido también presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, y el señor Julio Canelo, quien es secretario general de la ADP. Con ellos tres quiero arrojar luz, un granito de arena, sobre el comportamiento de la educación en el país. Así que bienvenidos a Verdades al Aire. Gracias por la invitación, Salomón. Y también me honra compartir el panel con María Teresa, aliada de long time en los trabajos por la mejora de la educación, y al compueblano y profesor más que señor Julio Canelo. Igual para mí, un honor estar en Verdades al Aire. También a nombre de los maestros y maestras del país es un honor compartir con ustedes distintas ideas que nos lleven a buscar solución al problema educativo. Bueno, quisiera comenzar entonces de allá para acá, porque le tocó a usted de último en la presentación. Yo quisiera, para contextualizar el programa, ver cuál es la visión particular que tiene cada uno de ustedes sobre la educación pública en estos momentos. Señor Canelo. Mire, la Asociación Dominicana de Profesores, que agrupa a todos los maestros y maestras del país, diríamos, vive el día a día de los temas educativos, de los problemas de la escuela. Tanto Melanio como María Teresa, que han sido actores en su momento de la ADP, saben que el concepto de jornada escolar extendida es un concepto de la Asociación Dominicana de Profesores. Nosotros lo llamábamos tanda única, ¿verdad? Ocurre que esa estrategia es correcta, lo único es que está incompleta. Incompleta en el sentido de que esa estrategia busca un mayor tiempo de los estudiantes y los maestros en la escuela, pero haciendo cosas diversas, no haciendo lo mismo. Por eso es que ahora mismo la jornada escolar extendida se ha transformado en un problema para los maestros y para los estudiantes también. ¿Por qué? Bueno, es que está incompleta en el sentido de que no están nombrados los talleristas. ¿Qué es un tallerista? Bueno, si tú me dices a mí que tú vas a dividir el proceso de enseñanza en contenido, en elementos de artes, de música, ¿verdad?, de desarrollar el talento integral del ser humano, no solamente lo puede hacer un maestro. Tú necesitas tener, por ejemplo, el profesor de música que le dé música a los estudiantes. Pero ese es el problema de la educación, no puede ser eso, porque antes no teníamos eso, por ejemplo, cuando yo estudiaba. Bueno, entonces tenemos que entrar al tema de ver, bueno, yo creo lo siguiente, yo creo que nosotros tenemos que hacer una mirada en lo que es el método de enseñanza, tenemos que hacer una mirada y un esfuerzo en educación inicial. Bien, entonces yo quisiera la visión de los otros dos componentes del panel. Bueno, si me toca a mí, yo creo que la situación de la educación dominicana es desafiante. Necesariamente hay que comenzar por replantearse, por repensar el encargo social de la educación. Un sistema educativo, o digamos, la educación en una sociedad, se plantea la formación de los seres humanos y se pregunta qué tipo de ser humano es el que queremos formar. Y luego que responde esa pregunta, que puede responderse de muchas maneras, entonces se pregunta cómo lo vamos a hacer y para qué sociedad. Yo creo que aquí hay la necesidad de volver a responder esas preguntas. ¿Qué sería? Repensar el encargo social. Y para ello entonces hay que ver la educación
en sentido ancho, en sentido amplio, porque una cosa es la educación como fenómeno social y otra cosa es la educación escolarizada. Cuando hablamos de la educación, hablamos de la formación integral del ser humano, que implica esa dimensión, digamos, intelectual, de construcción, de conocimiento, de manejo conceptual, de procedimental, pero también el componente axiológico, ético, humanista, es decir, es pensar al ser humano como integralidad. Entonces, en ese sentido, la educación es el resultado de un sistema de múltiples influencias. O sea, que no hemos cumplido. No, nosotros tenemos que repensar como sociedad, porque la educación que tenemos es la que la sociedad se ha planteado tener. Y en esa sociedad que es muy amplio, tú sabes que hay, espacios de poder que son lo determinante, porque hay gente que nunca le han preguntado qué educación se quiere. Perfecto. Para Melanio, que ha sido ministro de Educación, ¿cuál es su visión sobre la educación actual? La educación ha sido el área, digamos, de las funciones públicas, de Estado, los servicios, más planificada en los últimos 30 años. Del año 1992, con el primer Plan Nacional de Educación, hasta la firma del Pacto Educativo por la reforma de la calidad de educación en el año 2014, son 30 años de planeamiento, independientemente de los gobiernos. Hubo un primer plan de educación, hubo un segundo plan estratégico que lo auspició Milagros Ortiz Bosch, hubo un tercer plan decenal de educación 2008-2018 y está lo del pacto. Es decir, ha habido 4 intentos, esfuerzos importantes de planificar eso que María Teresa plantea como la educación que queremos. Yo te voy a plantear, para ponerlo en contexto, lo que aconteció esta semana. Y ahí tú verás cómo recurrentemente vamos a acciones que en el camino se quedan, que generalmente no hay una evaluación de los resultados de esa iniciativa. Antes de que me plantee eso, yo quisiera saber, usted que ha sido ministro, ¿por qué tanta planificación? 20 años planificando. ¿Por qué? Es que si hay una actividad que demanda obligatoriamente planificación, es la educación. Exacto, entonces, pero 20 años, usted fue ministro, 4 años planificando. ¿Cuál ha sido el problema? Que hemos sido muy buenos en el planeamiento, pero hemos sido muy malos en la ejecución. Y de eso podríamos hablar más adelante. Pero quiero hablarte de lo que aconteció esta semana. El presidente de la República convoca al gremio después de una situación de desencuentro, impasse con el ministro, al Palacio. Se anunciaron unos acuerdos que, entre otras cosas, se va a dar atención al reclamo del gremio de mejorar los salarios o ingresos, más bien ingresos porque están en la actividad pasiva de los jubilados y pensionados, donde hay situaciones realmente todavía no se ha anunciado nada. Perdóname, Melanio, que sea el secretario general de la ADP. Sí, pero quiero ponerlo en contexto. Yo no voy a plantearte el tema en detalle, sino lo que aconteció. Eso. Segundo, hay un informe, una rueda de prensa de los 2 ministros de Educación Superior y de Educación Primaria y Media y el director de INAFOCAN anunciando un nuevo paradigma en la formación y la capacitación y educación permanente de los maestros. Es la normativa 01-2023 que suplanta o, digamos, sustituye la ordenanza, la normativa 0915, que generó muchos escándalos porque se pretendía bajar los niveles de las exigencias en los perfiles de salida de los docentes en formación. En su gestión. Perdón. Quiero decirte para que veas los temas y cómo esas cosas pasan inadvertidas. También esta semana hubo una reunión de la Comisión General del Pacto Educativo, donde se abordaron estos temas. Entonces, ¿cuál es la situación? Es que tenemos que abordar esto con integralidad, es que tenemos que ser sistemáticos, tanto en la formulación de política como en ver y evaluar los resultados. Ese tema de la formación docente es nodal, es fundamental. Bien, pero usted fue ministro. En su gestión, ¿por qué no se abordaron esos temas?
de forma tal que ahora estuviéramos disfrutando de los pactos acordados en su gestión? Muy sencillamente te lo planteo, fíjate, y te voy a poner 2 ejemplos. Aquí la maestra y tanto Canelo hablaban de problemas metodológicos. Tú no puedes pedirle a un maestro que tenga resultados aceptables en materia de los aprendizajes si ese maestro tú no le entregas las herramientas en términos de competencia por su formación y en términos de los materiales. Aquí yo tengo una guía didáctica. En esta guía didáctica que se elaboró precisamente en mi gestión, ahora que tú hablas de eso, se establece lo que son indicadores de logro de aprendizaje. Pero hay una matriz que te establece las actividades, las sesiones indispensables para desarrollar las actividades, los materiales que se va a utilizar para trabajar con los docentes y finalmente te evalúa los dominios, las dimensiones. Entonces, ¿por qué falló eso? ¿Usted le dio las herramientas a los maestros para que se cumplan lo que Porque no usted hay decía? sistematicidad, porque las políticas se quedan en el camino, porque no hay continuidad en la política de Estado y cada ministro viene con su librito. Entre otras cosas es un factor. Y espérate que hay otro tema importantísimo. Pero vamos a ir por parte para que participen los demás, Melania. Usted, María Teresa. Mira, respecto- yo creo que el sistema educativo nuestro es víctima del sistema político. Perfecto. Los rasgos esenciales que caracterizan el sistema político dominicano tienen un impacto en el sistema educativo y de eso casi no se habla. Yo creo que hacemos acuerdo en que un rasgo esencial del sistema político es el clientelismo, ¿cierto? Una parte del presupuesto de educación se lo traga el clientelismo, históricamente. El sistema político es, un rasgo es la debilidad institucional. Porque la institucionalidad no es el edificio, la institucionalidad es la norma. Y si somos capaces de aprobar normas que luego no podemos aplicar, hay una debilidad institucional. Esa debilidad institucional que se expresa en el sistema político también tiene un impacto en el sistema educativo dominicano. Por eso te organizan un concurso, pero si alguien que se quemó tiene un padrino, igual lo nombran. Hay una regla que es un orden de las calificaciones, pero alguien tiene un padrino, el que está por debajo, eso se llama debilidad institucional. Eso se hace en educación, Eso en el ministerio. históricamente ha pasado. El tema, un rasgo del sistema político es la corrupción y la impunidad, ¿sí o no? Claro, desde que se fundó la República, con excepciones en periodos cortos. Eso también se da en el sistema educativo. Una parte del presupuesto de educación se lo ha tragado la corrupción con el manto de la impunidad que ha prevalecido en el país. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que hagamos planes, pero en el mismo momento en que se está firmando el plan, el pacto que estamos haciendo por la educación, hay alguien que está diciendo, no, pero no va a pasar nada. Es más, nosotros tuvimos un ministro, cuando estábamos discutiendo el pacto educativo, que fue el último, en el 2014, hubo un ministro el ministro de la ocasión dijo, pero no es que no van a meter preso a nadie, eso es una sanción moral si se viola. Yo no sé si tú te recuerdas, pero eso fue en una asamblea. Entonces, ese es un tema serio que se ha reflejado, aparte de que, insisto en que tenemos que preguntar, porque también hay gente que se beneficia de que tengamos un sistema educativo que procure formar un pensamiento desestructurado y no un pensamiento crítico. Obligatoriamente tenemos que ir a una primera pausa comercial, así que en 2 minutos comenzamos con el señor Canelo para que nos diga su opinión respecto a estas 2 participaciones. Bien, continuamos aquí con este interesante panel, con este conversatorio acerca de cuál es el camino que debemos coger para tratar de enrumbar la educación pública de forma tal que se beneficien los hijos de los más pobres del país. Antes de irnos a una pausa comercial, la señora Cabrera daba unas opiniones que a mí me parecen trascendentales e importantes. El secretario general de la ADP, ¿cuál es su valoración sobre qué tanto influye la política o la politiquería en la educación?
Bueno, lo que han planteado María Teresa y Melanio, que es una realidad compleja del sistema educativo dominicano, la ADP ha tenido que convivir y reaccionar permanentemente a esa situación en todos los gobiernos. Y hemos tenido que enfrentar a todos los gobiernos en ese sentido. Por ejemplo, ahora mismo la educación entra en un proceso de vacaciones de los estudiantes. Las escuelas van a estar solas. El Ministerio de Educación tiene un tiempo privilegiado para invertir en adecuar los centros escolares, pero no lo hace. Tiene un tiempo para producir los libros de texto, pero no lo hace. Ya están listos. Tiene un tiempo para producir los registros de nota. Es decir, que los maestros se ven en una situación sin instrumento, que ya Melanio lo planteaba en principio, sin instrumento para producir diríamos, un cambio en los niveles, en los indicadores de calidad del sistema educativo dominicano. Pero solamente es el maestro que está ahí, sin nada en la mano. Tú te imaginas, por ejemplo, yo quiero que tú te imagines esto. Pero eso es nuevo, porque parecería que lo que usted dice es nuevo. Y eso ha sido un problema histórico. Sí, pero eso es lo que hay que resolver. Pero ha avanzado la educación en tiempos anteriores. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Es lo que, o sea, bueno, ¿qué responsabilidad tienen los maestros en esto también? ¿Ustedes no creen tienen que... un nivel de responsabilidad que está planteado incluso en la propia ley 66-97, en su artículo 58, en un 25%. Entonces, el 75% es un rol del Estado y de la sociedad que evidentemente que el Ministerio de Educación tiene que jugar un rol de liderazgo. Yo te voy a preguntar a ti, y yo incluso eso se lo dije al mismo presidente en la reunión que estuvimos el martes, vamos a elevar el nivel de los maestros. La sociedad no gana nada con tener un Ministerio de Educación cada vez disminuyendo el rol y la figura del maestro en la sociedad dominicana. ¿Y cómo se disminuye el rol cada vez del maestro, la figura del maestro? ¿Cómo se está disminuyendo? ¿Cómo se está disminuyendo? Sí. Cada vez que el Ministerio de Educación responsabiliza a los maestros de los bajos niveles, por ejemplo, de la prueba PISA, eso es una irresponsabilidad porque el mismo ministerio sabe que no es así. ¿Y de quién es responsabilidad? No, del sistema completo, donde los maestros tienen responsabilidad en un 25%. No del maestro exclusivamente, porque el maestro es un eslabón de la cadena. ¿Usted cree que es así, doña María? Y déjame decirte que el sistema educativo está estructurado para, si se pone a funcionar, pueda dar resultados. Porque en cada escuela hay un equipo de gestión, hay un director de centro. Solamente lo que se necesita es que estén los instrumentos que tiene que suministrar el Ministerio de Educación para que empecemos a operar. ¿Usted está contesta con esa opinión? A ver. Le pregunto, porque yo desde mi falta de conocimiento digo, pero ven acá, a cada rato se le aumenta a los maestros, hacen movilizaciones, paralizaciones, se les cumple una gran parte de las conquistas y la educación sigue empeorando. 4% para educación y sigue empeorando. Tan extendida y sigue empeorando. Hemos gastado todos los cuartos del mundo más 20 pesos en educación y no tenemos algo que uno digamos, bueno, valió la pena el 4%, vale la pena la inversión que estamos haciendo. Parecería que es un almacén de niños para almorzar y desayunar. Hay una relación dialéctica entre contenido y forma. El tema que pasa, no hay ninguna duda, quiero dejarlo claro en mi condición de maestra. No hay ninguna duda de que nosotros, los maestros y las maestras, jugamos un papel importantísimo. Eso no hay duda, en el proceso formativo. Ahora bien, los docentes en la República Dominicana que otro rasgo que conserva el sistema político nuestro es el autoritarismo, que también se refleja en las relaciones que se construyen en el sistema educativo. ¿En qué consiste ese autoritarismo? La verticalidad, relaciones verticales de arriba abajo. El que está arriba manda y el que está abajo tiene que
Pero es un asumir. proceso normal. No, Lo eso que no es estaría normal. mal es el Manda y mandato golpea. disgregado. No, en la democracia no, se horizontaliza la y la horizontaliza. participación es importante. No es igual que los maestros y las maestras, por ejemplo, puedan tener una participación protagónica en las reformas, en los procesos de reformas, por ejemplo, reformas educativas. Y concretamente en el tema de la formación, porque se habla mucho de la formación docente, pero yo quiero decir que eso no es neutro. O sea, ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es la orientación de la formación? Porque tú puedes formar para la libertad, para la autonomía, para potenciar la creatividad, para potenciar los valores éticos, ¿no? Pero también tú puedes formar para la sumisión, para la pasividad. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo quiere que sea ese maestro? ¿Cómo quiere que esté formado ese maestro? De eso no se puede responsabilizar al maestro como individualidad, porque ellos no hemos tenido históricamente una participación en la definición de la orientación de esa formación. El sistema, en realidad. Pero y dentro del sistema, pero es que cuando me hablan del sistema, parecería que es todo el mundo responsable y todo nadie es responsable. No. Las autoridades, por un lado, los que tienen la responsabilidad de definir y de gestionar las políticas públicas, tienen un rol. Pero yo quiero insistir en que ahora mismo estamos hablando de la educación escolarizada, no de la educación en sentido amplio, que es otra cosa. Sí, ahora, claro. En la educación escolarizada, yo sé que estamos en unas condiciones de alarma, es lógico, porque estamos mirando los resultados, por ejemplo, en términos de lectoescritura. Y obviamente, cualquier ciudadano, ciudadana, padre, madre, maestro, maestra, actor de la sociedad, tiene que sentirse impactado. Y yo sé que estamos hablando entonces de cómo enfrentar esta situación. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer, pero insisto en que ese es un componente. Ese es uno de los componentes y ciertamente es así. Pero lo que uno se pregunta, ¿cómo es posible que con tantas inversiones hoy la lectoescritura, por ejemplo, sea peor que antes? Si no teníamos nosotros como alumnos todas esas herramientas que se le da a los maestros. ¿Por qué tiene que ser peor hoy? Voy a intentar una reflexión crítica y autocrítica porque los otros serían opiniones. Y por eso me gusta hablar con evidencias. Tú me cortaste ahorita un tema importantísimo respecto a qué se ha hecho para modificar lo que pasa en las escuelas. Todo este esfuerzo de planificación, todas estas reflexiones no sirven para nada si no tocan la escuela. Y lo que hemos dicho, que a pesar de todos esos esfuerzos, de toda la inversión, muy poca cosa ha impactado en las escuelas dominicanas. Y te voy a decir, a mediados de los 1990, cuando el primer plan de educación, más del 40% de los docentes no eran titulados en educación. Hay un avance importante porque al final del plan prácticamente el 98% de los maestros habían sido profesionalizados. Ya, se supone que los maestros ahora son más preparados titulados, que antes. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Y Teresa hablaba de la politización, pero hay sus excepciones. Y ella, que fue contraparte mía en el ministerio, sabe que yo le entregué la dirección más importante del país, no a un político, sino a Poveda, a un grupo de mujeres, maestras, educadoras, que han hecho la educación su misión. Entonces, ¿por qué no pasó? Y hubo experiencia interesantísima. Ahí se puso en práctica el modelo de educación bilingüe con éxito. Ahí se puso en práctica el acompañamiento de los docentes, que es fundamental. Tú no puedes plantearle a un maestro hoy que te entregue resultados diferentes si ese maestro no tiene el acompañamiento de las instancias distritales, regionales, que le permita superar en el día a día lo que pasa en el aula. Y hablando de los aprendizajes, también hay un elemento importante. ¿Qué es lo que ha puesto a la escuela hoy en la picota pública? ¿Qué es lo que la prensa trae hasta con un espíritu de morbo? La violencia en las escuelas. Que a un joven le cortaron un brazo, que una joven... Es otro tema que quiero que lo analicemos aparte. No, lo que te quiero decir es que justamente la gestión que tú me decías, nosotros evaluamos 31
valores. Y se trabajó con participación comunitaria y las ATMAES y las escuelas de padres, estos cuadernos de familia. No se pudieron editar en mi gestión. Se editaron en el 2015. Aquí te habla de la solución de conflictos, participación de la familia en el orden y la higiene, participación de la familia en abordar el tema de las enfermedades y en la solución de conflictos. Ahora, sí, esto se publicó y permíteme, porque hay las evidencias. El listín diario se publicó, sí, llegaron ejemplares. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál ha sido la continuidad en una iniciativa importante que hubiese impactado el tema de la violencia en las escuelas? Porque es un error, Salomón, pensar que todo lo que está aconteciendo en la escuela lo produce la escuela. Eso viene de la sociedad. Perfecto. Y la escuela es reactiva. Perfecto. Entonces lo que usted me está diciendo es inversamente proporcional a lo que dice María Teresa. O sea, usted perdóneme, usted no tuvo un mando dictatorial, sino que socializó. Y no hemos logrado los objetivos aún con un mandato socializado. Déjame partir para reafirmar lo que he dicho, de esa experiencia que Melanio señalas, que es verdad, que yo creo que fue de las cosas más positivas que han pasado en los últimos tiempos en educación, fue ese convenio. Yo puedo hablar de eso, de esa experiencia, porque yo hice una investigación sobre el impacto de ese convenio de cogestión. Y realmente hubo un parteaguas en esa región y todavía el impacto de aquella acción se siente. Tú te encuentras con esos profesores y profesoras que tienen otra mirada. Ahí hubo una reorientación de la formación, porque el Centro Cultural Poveda tenía más de 30 años y son una institución que se fundamenta en el pensamiento pedagógico humanista de Pedro Poveda. Entonces, ellos trabajaron una perspectiva distinta. Primero, la formación de los docentes con ellos, siendo ellos protagonistas. La integración de los actores de la comunidad y de la familia desde el proceso de planificación hasta la gestión. Un sistema de acompañamiento pedagógico que dista mucho de la mirada tradicional autoritaria que se ha concebido. Entonces, ¿por qué no se continuó eso? Por el problema político, porque los políticos de ese momento entendían que necesitaban esa regional para ganar. Bien, tenemos que irnos a una obligatoria segunda pausa comercial. Cuando regresemos, entonces vamos a comenzar con el señor Canelo. Vamos a ver el alcance de esa reunión, encuentro del presidente Luis Abinader con la ADP para ver cómo enrumbamos la educación pública. 2 minutos. Bien, continuamos aquí con esta interesantísimo conversatorio con estas 3 importantes figuras en el ámbito de la educación. Me gustaría entrar con el señor Canelo, la reunión del presidente Luis Abinader con la Asociación Dominicana de Profesores, precisamente para buscar una solución a lo que nosotros queremos, sus puntos de vista. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué usted percibe como secretario general de la ADP en concreto? Bien, nosotros el martes pasado tuvimos una reunión con el presidente de la República. Ahí discutimos, ¿verdad?, junto al Ministerio de Educación, la problemática. Y ahora vamos a concluir el 29 en una reunión con el presidente de la República, donde se va a hacer un pacto, un nuevo pacto que involucre las acciones del Ministerio de Educación y las acciones del sindicato. Yo creo que el impacto que tiene este acuerdo que podemos hacer en buen momento, es en buen momento porque hay una voluntad expresa del sindicato de intervenir de manera positiva para cambiar la situación que tenemos en materia educativa. Ese pacto incluye lo que hemos dicho aquí, que son las falencias. Pues bueno, no tiene sentido un pacto si no se toma en cuenta estas cosas. Sí, claro que lo incluye. Claro que lo incluye. Y precisamente ahí está pensado el tema que ahora el Ministerio se está involucrando en definir un plan decenal 2024-2034, donde la ADP va a participar de manera entusiasta, a aportar sus vivencias, a aportar sus ideas de lo que nosotros pensamos que hay que cambiar en el sistema educativo. Y yo quiero decir lo siguiente, que se habla mucho del 4%.
el 4% ya no es suficiente. No le diga eso al país. Sí, pero hay que porque decírselo. aunque sea cierto, no Pero lo hay vamos que a tolerar. decirlo porque- Hasta que ustedes nos den un resultado tangible, Sí, pero nadie va a comer ese cuento. Pero nosotros los maestros estamos aportando con lo que Los resultados tenemos, no dicen con eso. lo que tenemos en la mano. Pero el maestro no puede solo. Bien, en ese acuerdo con el presidente tangible, ¿qué podemos decir que? Bueno, podemos decir que habría un acuerdo respecto a todo el proceso de evaluación de desempeño, que es otra falencia que tenemos. Están acordados que cada 3 años hay que evaluar a los maestros. Está definido cómo el Ministerio de Educación intervenir a partir de esa evaluación, cómo ir a fortalecer las debilidades encontradas, pero solamente el Ministerio se queda en los resultados. ¿Tú me entiendes? Eso fue lo que ustedes llevaron a la mesa No, de está diálogo. planteado el tema del aumento en los ingresos de los maestros jubilados, que nosotros como sindicato no podemos ver cómo se degrada la vida de los maestros que fueron Pero eso nuestro no se espejo. refleja en la educación ahora. Sí, Porque sí, el sí problema tiene, que tenemos sí en la tiene que educación reflejarse porque es una presión. la figura del maestro también pesa. Y yo creo que nosotros tenemos como sociedad que contribuir en heredar la figura del maestro, que siempre es un Bien. referente. ¿Usted qué piensa sobre ese acuerdo o qué espera el acuerdo con el presidente con la ARP? Bueno, yo creo que debe ser un acuerdo integral que implique compromiso de todos los actores con las aspiraciones de una transformación sustancial del sistema educativo, que implica transformarlo todo, transformar la manera como se hacen las cosas, es decir, la metodología, cómo se definen las políticas, la actitud frente a los compromisos, frente a los pactos, porque nosotros hemos hecho muchos pactos. Pero Del 92 para acá hemos hecho 3 planes decenales y un pacto educativo que se extiende hasta el 2030. Perfecto. Y después del 4% se han hecho 72 pactos. Entonces yo lo que quiero es eso, pactos versus resultados. Sí. ¿Qué pacto diferente pudo hacerse del 4% hacia acá a lo que se puedan hacer ahora? O ahora es que sabemos que hay que hacer cosas diferentes para enrumbar la educación. Bueno, estoy viendo que el colega Julio Canelo anuncia un plan decenal 224, 234. Esta semana, muy oportuno, estuvimos discutiendo en la Comisión General del Pacto Educativo el relanzamiento del pacto sobre la base de un pliego de prioridades. Y verbigracia, el último punto de esas prioridades fue 4%, posibilidades y desafíos. Porque hoy debo decirte, y entré a la página del Ministerio la semana pasada, ese 4% se va en nómina, la inversión en INAVIE y en INAVIMA en un 92%. Hay el resto para gastos operativos del MINER y para lo que va a invertir en mejorar pedagógicamente en las escuelas. Imagínate tú en esas condiciones cuál es la restricción que tenemos en materia presupuestaria. Entonces, se puso como una de las prioridades la discusión a partir de que esos acuerdos con el gremio, que posiblemente se refrende ya el próximo 29, implican nuevas exigencias en materia presupuestaria, pero siempre se sigue desplazando el tema de qué invertir para mejorar lo que consistentemente se establece como bajos aprendizajes. Entonces, si bien, como dice María Teresa, yo soy de lo que digo, nunca habrá retribución monetaria que pueda equiparar la labor y la responsabilidad de un maestro. Pero igualmente también la sociedad tiene que demandar a los maestros un compromiso fundamental con la buena formación de nuestros alumnos y alumnas. ¿Lo han tenido? Bueno, mira. Los maestros han tenido ese compromiso. Bueno, hay un tema que yo entiendo que el pacto debió resolver. ¿Cuál? Y ahora se quiere dejar de lado. ¿Cuál? Ese pacto, y María Teresa sabe por qué se formó. El 4% se comenzó a aplicar en el 2013. Y ese pacto tenía como función fundamental la veeduría de aquellas iniciativas de política que permitieran que esa inversión de 4% iba a ser efectiva en términos de la calidad del gasto y el enfoque para producir cambio en la escuela. Y ese pacto implicaba compromisos.
Decíamos que era el pacto de los consensos y los disensos. Por ejemplo, educación laica, no hubo forma de ponerse de acuerdo, pero se puso a un lado. Quedó pendiente para nosotros insistir en lo que nos une. Ahora, ahí hay dos actores fundamentales, el MINER y el sindicato. Y si planteamos la mejoría de las condiciones económicas, sociales, profesionales del maestro, también se demandaba el compromiso en términos del tiempo de la escuela, que lo consideramos un tiempo sagrado. María Teresa, ¿han cumplido los maestros en su rol en lo que han sido los pactos? Digamos, porque siempre usted ve un pliego desde que yo he sido periodista, 30 años he cubierto esa fuente. Y se cumple, digamos, 9 de las 10 condiciones. Pero paraliza porque falta uno. Históricamente, aunque no quizás al nivel que los maestros han planteado, debería haber un crecimiento en la educación y en la formación. Yo quiero insistir en un elemento y comprendo perfectamente tu preocupación. Los maestros tienen poco espacio para incidir en las decisiones rectoras del sistema. Por ejemplo, yo te digo, yo creo que hay una urgencia en el resultado en términos del deterioro de la lectura, la lectoescritura. Creo que la forma en cómo se ha aplicado el programa de promoción automática es un tema que debe ser abordado, que tiene una incidencia en eso. Pero los maestros no tienen posibilidad de decidir ahí. Y si tú le preguntas, ni hay espacios institucionales. La que se reunió con el presidente, perdóneme a ver si entiendo, porque parto de que si yo no entiendo, mucha gente tampoco entenderá. Ajá. La reunión que tuvo el presidente es con la ADP, Asociación Dominicana de Profesores. Están representados allí. Sí. Eso se supone que tiene que ser un tema prioritario presentado. Claro. Entonces, ellos están legítimamente No, yo representados. estoy de acuerdo, el sindicato, pero siempre hay que hablar, porque una cosa, aunque el sindicato representa a los docentes, no es lo mismo que ver al maestro como actor individual que mirar al sindicato. Que una cosa entonces, Yo a ver si entiendo, es la ADP como sindicato y sus intereses. Porque es una institución social. Y otra cosa son los maestros. No. ¿Eso es grave? No es grave. No es grave. Es una realidad. Claro, porque los maestros no están representados en la discusión con el presidente. Sí están representados. Lo que yo te estoy diciendo es que cuando tú abordas, evalúas el impacto de una política y tú dices, los maestros no dan resultado. Si te estás refiriendo al sindicato, es una cosa que el sindicato haga una discusión, presente tal tema de agenda, pero el maestro como individualidad no participa en la definición de la política. Pero es imposible que participen todos. Para eso tienen una asociación que es la correa de transmisión. No, porque más allá del sindicato, el sistema, si es un sistema educativo que aspira a tributar a la construcción de una sociedad democrática, las relaciones educativas que construya tienen que ser democráticas y tiene que haber espacio de participación. Vamos a ver si entendí, señor Canelo. Es más, yo creo que ese es un problema del sistema, que los maestros no tienen participación. Es así, señor Canelo, no están representados los maestros en sus necesidades en la ADP. Mira, para tú poderlo entender, vamos a simplificarlo cómo opera un centro. Exacto. Explíquenmelo como un niño de 6 años, con masilla y todo, porque yo no entendí eso. Un centro educativo. Para mí los maestros estaban en ADP y sus necesidades básicas, fundamentales, están en la reunión con el presidente. Sí. En una escuela hay un director de centro. Sí. Hay un equipo de gestión que es quien orienta todo el proceso, ¿verdad? Sí. Y entonces están los maestros. Ahora yo te voy a decir lo siguiente, ahí está el maestro, pero ese maestro está sin libro de texto, sin registro, sin nada. Pero esas inquietudes ustedes se la van a plantear. Entonces es la lucha permanente de la Asociación Dominicana de Profesores. Por entonces están representados los maestros en la discusión. Estamos hablando que nosotros hacemos una labor de representación del magisterio con el Ministerio de Educación. Ahora, el Ministerio de Educación tiene que cumplir su rol que muchas veces no lo cumple. Está bien, pero, muchas veces no pero lo está cumple. o no representado, es lo que a mí me extraña. El magisterio, en las discusiones que van a tener con a través del sindicato, sí. A través del sindicato sí, porque el sindicato ejerce
diríamos, un liderazgo real del magisterio. en el magisterio. Y representa los intereses. Claro que sí. Bien, tenemos que irnos a otra pausa comercial. Regresamos en 2. Vamos a evaluar entonces la incidencia de la delincuencia, la criminalidad en las escuelas públicas. Bien, súper interesante está este diálogo con estos 3 prominentes dominicanos. Tienen grandes expertices en el área de la educación. Pero yo quisiera entrar ahora en un tema que preocupa mucho. Es lo que está pasando con nuestros hijos e hijas en las escuelas públicas. Falta de respeto, delincuencia se puede llamar, pleitos, riñas, cortan, puñaladas. ¿A qué ustedes pueden atribuir todo esto? Yo, perdóneme antes de entrar, entiendo que no es un problema de la escuela, porque eso se refleja en las escuelas, pero viene de la sociedad. Muy bien, y buena entrada, porque yo he dicho, se quiere decir que la escuela ha fracasado. No ha fracasado la escuela, está fracasando la sociedad y las familias. La escuela recibe y su reacción puede ser una reacción, puede ser una posición reactiva o una posición proactiva. Ya hace mucho tiempo nosotros estuvimos manejando el tema de la relación maestro-alumno en la escuela, alumno-alumno, y de la escuela y sus actores con los padres, con las familias. Por eso siempre se ha trabajado, el gremio lo ha hecho, y ha hecho también intento el ministerio para trabajar el tema directamente con la familia. Ahí hay un problema de valores. Ahora el maestro no solamente ya compite con un tema de un conocimiento que es progresivo y muchas veces ni siquiera tiene acceso a los últimos, al conocimiento más actualizado. Por ejemplo, el genoma humano. Tú le puedes pedir a un profesor de biología que te maneje qué está pasando hoy en términos de la edición de genes. Tú no le puedes decir a un maestro, salvo que tú puedas bajar un buen documental vía satélite o vía internet. Debería preocuparse por saberlo. Bueno, pero al menos lo relacionado con su área, tema de la formación, es un tema de la formación permanente que no la tenemos. Una tecnología en el celular. Claro, ahora, el maestro compite hoy con la generación pantalla. ¿Qué es eso? Bueno, ahora mismo en Suecia acaban de prohibir el uso de las tablets en las escuelas. Hay que volver. Y yo te puedo dar ejemplo de una nietecita que tengo con problemas supuestamente de déficit de atención. ¿Por qué? Porque vive 24 horas frente a una pantalla, lo que le impide interactuar con sus propios compañeros, interactuar con el maestro. Ahí no hay pensamiento crítico, son autómatas. Pero se supone que eso es en la casa, porque en la escuela el muchacho no puede estar con una pantalla ni con un celular. Pero lo usan, se utiliza porque se pensó que la tecnología era una panacea. Y siempre lo dijimos, yo fui de los que promoví el uso de plasma en las escuelas para bajar un buen ensayo de biología, pero la tecnología no era panacea. Óyeme, la educación es un proceso que tiene necesariamente que mediar ese facilitador, ese animador que es el docente. Es una actividad entre humanos. Entonces, quiero decirte lo siguiente, es imposible que podamos pensar en que la escuela enfrente con éxito esta situación que nos viene del barrio. Y dijo una persona esta semana que yo respeto mucho, que el barrio tomó las escuelas. Bien, ¿Y qué es lo que está pasando en el barrio? Todo el mundo sabemos, 40% de hogares monoparentales, muchachas que se embarazan a los 13 años, de 18 tienen 4 y 5 muchachos, que finalmente van a ser criados por tíos o por abuelos, porque ellas son muchachas que tienen esos hijos, y el marido anda por un lado y ella anda por otro lado. Entonces, es un tema muy serio de la sociedad que tenemos que abordarlo con responsabilidad, no con mea culpa de tirar el problema a otro, sino entender lo que es un problema de todos. Para María Teresa, ¿cuál es el problema? Todo esto que pasa en nuestras escuelas. A ver, ¿Y qué se puede hacer? Porque más que plantear problemas. La escuela no está en el aire, está situada. Y si la sociedad ha ido progresivamente aumentando los niveles de violencia, que se manifiesta de múltiples maneras y que tiene diversos factores causales, es muy lógico que en la escuela esto se refleje. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el espacio familiar, que es el espacio donde inicia la educación en la familia y en la comunidad, y luego va a la escuela? Entonces, pero la escuela, dado que es la institución social que se encarga de el proceso
educativo, escolar, digamos, la que se organiza científicamente, es portadora de un colectivo pedagógico que ha sido formado con las teorías que le aportan las ciencias pedagógicas, tiene la posibilidad de estudiar el fenómeno desde una perspectiva científica y plantearse, abordar estrategias para contribuir desde la escuela. Usted que es estudiosa de esos temas. Pero la violencia que se refleja en la escuela es el resultado de la misma violencia que se refleja en la sociedad. Eso es lo que tú estás mirando en los noticieros. Ahora, no hay una cierta indiferencia, digamos, de los maestros en el trato y el cuidado de los alumnos dentro. Mira, bueno, ya Canelo. Sí, el señor Canelo. Sí. Porque a veces da la impresión y dicen, bueno, es que los profesores ahora ni siquiera tienen una relación. Uno respetaba a sus maestros. Sí, y era imposible que en el recreo, si la maestra estaba cerca, uno pelee. Porque siempre se ha peleado. Siempre tenemos. Entonces, ¿dónde están los maestros ahora cuando ocurren esos pleitos? Mira, yo pienso que una intervención del Ministerio de Educación que tiene, diríamos, mecanismos clave, conjuntamente con el sindicato que tiene estructura en cada uno de los centros educativos. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, para hacer un aporte a la sociedad desde la educación, tiene que poner en práctica rápidamente los departamentos de psicología y orientación y los departamentos de participación comunitaria. ¿Sabe para qué? Para una integración de la comunidad alrededor del tema de la violencia. Pero eso para cuando ocurra algo dentro de la escuela, porque tampoco educación puede... Pero un profesor no puede bregar con 40, 50 muchachos, con múltiples problemas que vienen, como decíamos, desde el barrio, desde la familia, con alguna posibilidad de éxito. Y cuando hablábamos ahorita de politiquería, todo lo que se ha dicho ahora, que una cantidad de porteros y guardianes que se han nombrado en las escuelas no están yendo. No están. Va al 10%. Entonces, ¿cómo resolver los problemas de incursión de banda? Deja que Canelo termine. No te me desesperes. Sí, precisamente eso. O sea, las escuelas están solas. Por ejemplo, tú te imaginas que el Ministerio de Educación hace una inversión en plasma, en equipos tecnológicos, y no tiene un guardián. ¿Ustedes plantearon eso al presidente? Claro, todo eso está planteado. Okay. No tienen un guardián. ¿Por qué? Cuando tú vas, y Melanio sabe de eso que fue ministro, tiene un código. Ese código está lleno. O sea, dice, en esta escuela hay un guardián, pero el guardián no está. Pero está nombrado los guardianes. Está nombrado, pero no está. No, esa persona no. ¿Y cuál es su diagnóstico? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, es el tema de la politicaría en el sistema educativo dominicano. Es decir, es el botín de guerra que se distribuye después que se gana. Puestos para los compañeritos. Exactamente. Entonces, con toda esa situación es que el sindicato tiene que enfrentar permanentemente. Y déjame decirte lo siguiente, el sindicato no mira partido político. El sindicato enfrenta la problemática, no importa qué partido político esté. El tiempo es un dictador. Me quedan 2 minutos, me están diciendo por aquí, así que tengo 1 minuto para mi querida María Teresa y uno para... Yo insisto en que el tema de la violencia tiene que ser, primero, entender que la que se refleja en la escuela es el resultado de lo que está pasando en la sociedad. Que la respuesta tiene que ser integral y que en esa integralidad hay que abordar tanto los factores causales como las acciones. Implica también a los actores. Yo creo que desde el sindicato, desde el Ministerio de Educación, desde las organizaciones sociales, hay que estudiar el fenómeno, hay que contribuir haciendo propuestas de políticas públicas integrales, insistir en los problemas de fondo. Ese problema del clientelismo, de la politiquería, que es histórico, eso ha sido así siempre. Tú vas a reclamar que a una escuela le falta un portero, pero cuando vas al ministerio te dicen, no, ahí no se puede nombrar nada porque hay 30 en esa escuela, pero nadie... Melanio. El problema... Porque yo lo que entiendo con eso es que si, así como la ADP protesta para varias cosas, si en una escuela X usted es la directora y le nombraron un portero que no asiste, paralice la escuela para que el ministerio, pero la escuela, no la educación nacional. El problema que se confronta en nuestras escuelas hoy con una generación que yo espero que no la decaemos perdida,
¿Cuántos estamos en porteros tú proceso de nombraste eso. que no fueron a trabajar? Estamos en proceso de eso. Es un problema de salud física y mental, es un problema de equidad, es un problema de abordaje por parte del Estado. La escuela no puede sola. Es un tema que tenemos que abordarlo, las iglesias, las instituciones. Perdóname, Melanio, que no me puedo ir sin preguntarte eso, porque fuiste ministro. Eso que ellos están diciendo ocurría también en su gestión. Bueno, nombramiento de compañeritos del partido. Tan elemental, porque tú tienes que predicar con el ejemplo. En el año 2009 yo comencé a hacer una auditoría por la regional de Higüey. Una auditoría para saber que quien estaba designado en el sistema estaba en clase o estaba atendiendo la escuela. Y eso no pudo terminar porque gritaron los sectores, los senadores, los diputados, que eso no se podía hacer. Y eso es un tema recurrente. Pero yo inicié ese proceso. Quisiste hacerlo, pero la fuerza te lo impidió. Intenté hacerlo. Bueno, o sea, eres parte culpable. Finalmente fui sacado del ministerio. Entonces, lo que te quiero decir es que este es un problema estructural serio, hay que abordarlo. Y yo no actúo en educación como un politiquero. Yo creo que es un tema nación que tenemos que abordarlo y no vengo con mea culpa. Acepto autocríticamente una serie de temas, pero también planteo cuáles han sido las iniciativas que hemos tomado para atacar el mal de fondo de nuestra educación en el país. Debo confesar aquí que ha sido una de las mejores entrevistas que he tenido, no solamente por la calidad de los participantes, sino por la importancia capital que tiene que tener un tema como este para la sociedad dominicana, pero el tiempo es un verdadero dictador y se nos ha acabado. Así que yo quisiera comprometerlos en el aire para que después de la reunión con el presidente y los puntos acordados, venido ya un tiempo prudente, nos reunamos acá a analizar cuáles han sido los avances, ¿sí? Muy sí, bien. de acuerdo, de acuerdo. ¿Cómo no? Bueno, pues nos vemos, señores, en otro encuentro con Verdades al Aire.